en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único más, síguenos juntos caminando en el amor. Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y se dieron cuenta que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Se conoce por tradición que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de los mayores. Al regresar de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras tradiciones de lavar vasos, jarros y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesucristo: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. ¿Cómo entender la verdadera religión? Una buena pregunta es: ¿dónde está la verdadera religión? Si yo pudiera encontrarme una cantidad de personas que me dieran una buena cantidad de respuestas y cada persona esté afirmando haga esto y esa es la verdadera religión, lávese las manos, esto es verdadera religión, haga tantos ayunos, esa sí es la verdadera religión, rece tantos Padres Nuestros en el día, esa es la mejor religión. ¿Cómo hago para saber cuál es la auténtica religión? ¿Cómo hago para saber si el culto que se le debe dar a Dios está vacío? Como dice la Santa Biblia, una religión que no tiene sentido. El Hijo de Dios le contesta eso a los judíos: hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 9 de febrero, año 2021. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la que Se pone interesante ese capítulo 7 a partir del verso 11 al 13 en el Evangelio según San Marcos. Y digo yo que se pone interesante porque es plantearle a un ser humano cuál es la verdadera religión. ¿Cómo sé yo si estoy viviendo bien mi religión? ¿Cuáles deben ser las actitudes más decorosas de una persona que dice vivir bien su religión? ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es la moral? ¿Cuáles son las buenas costumbres? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que hagamos su voluntad o que hagamos la voluntad de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que sigamos su santa palabra a través del Espíritu Santo de Dios o que nos inventemos reglas porque superamos la palabra de Dios? El Papa Francisco tenía toda la razón, tiene toda la razón. Un 11 de diciembre del año 2014, en su predicación matutina en la Casa Santa Marta, el Papa puso a la humanidad ese día a pensar la tentación del ser humano de controlar la gracia de Dios, comercializar la gracia de Dios. Con esas dos palabras yo creo que es suficiente. Cada persona podría pensar si le gusta controlar la gracia de Dios. Controlar la gracia de Dios es como ese modelo de persona creyente que cree que tiene la razón y los demás no la tienen. En controlar la gracia de Dios es una persona que mira a otra y le dice: yo sí rezo todo el día, en cambio usted no reza, luego usted es malo, usted es pecador, usted se va a condenar. Yo no fallo en confesarme cada mes, estoy pendiente de ir a la Sagrada Confesión, usted nunca se confiesa, luego usted está mal. Observen, escuchen ese modelito de persona de religión. ¿Eso será religión? Esa es la pregunta que el Papa Francisco coloca en este Evangelio, en ese capítulo 7 de San Marcos. Controlar la gracia de Dios y comercializar la gracia de Dios, que eso sí es peor pecado todavía. Comercializar, vender la gracia de Dios es un error gravísimo. Decía el Papa en esa homilía, hablando de los grupos y los movimientos que están en el pueblo de Israel, cómo controlaban la gracia de Dios.
Entonces daba un ejemplo el Papa. Los fariseos y los saduceos con sus compromisos políticos ante el pueblo, pero también eran religiosos, pero le jalaban a la política. Pero también dice el Papa, aparecen los esenios, que eran buenos, buenísimos, pero le tenían mucho miedo y no se arriesgaban y terminaban por aislarse en sus monasterios. Pero queda otro grupo de esa época que se llaman los celotes, y para los cuales la gracia de Dios era como la guerra de la liberación, que era otra manera de comercializar la gracia de Dios. La gracia de Dios es otra cosa, afirma el Santo Padre. La gracia de Dios es cercanía a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es ternura de Dios, es la regla que sirve siempre para ayudarle a los demás, para darle la mano a la gente, para vivir según la gracia del Señor, para estar muy cerca de Dios. Eso significa gracia de Dios. Luego, la gracia de Dios no tiene nada que ver con una persona que quiere controlar a las demás personas, como crear miedo a las demás personas, presionarlas psicológicamente dentro del campo de la religión, y peor, se comercia con la gracia de Dios, la vende. El Papa Emérito Benedicto XVI, un 2 de septiembre del año 2012, hablando del tema tan delicado que significa vender la gracia, comercializar la gracia, y esa palabra tan fuerte que Jesucristo le dijo a los judíos: me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el culto que usted me da está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. ¿Hasta dónde la religión que uno le enseña a otra persona será puro precepto humano? ¿Será palabra de Dios? ¿Será gracia de Dios? Si tendremos el sagrado respeto de tratar con tanta delicadeza esa palabra de Dios para no irnos más allá de la medida ya en nuestro pensamiento personal. Ahí es donde hay que tener el cuidado, decía el Papa Emérito. Y recordaba en esa predicación el Papa Emérito el Salmo 119 de la Santa Biblia, cómo rezaba un piadoso judío. Un piadoso judío reza de la siguiente manera: tus decretos son mi delicia. Está hablándole a Dios. No olvidaré tus palabras. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Así habla un auténtico israelita y le habla a Dios. Moisés le enseñó al pueblo a escuchar la voz de Dios y a llevar a práctica los mandatos de Dios. Ahí está en el capítulo 4, verso 1 del libro del Deuteronomio. Ahora Israel, decía Moisés, escucha los mandatos y decretos que les enseño para que los cumplan, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres les va a dar. Pilas. Es decir, le está diciendo Moisés a los israelitas: cumplan, escuchen y obedezcan y cumplan la palabra de Dios. No lo que haga una interpretación de un ser humano. Escuchen y cumplan lo que dice la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios. Decía el Papa Emérito, el problema de una religión puede estar ahí, cuando las personas hacen de la palabra de Dios su propia tentación, ponen la seguridad en ellos mismos y no en la palabra del Señor, en los bienes, en el poder, en otros dioses que en realidad son vanos y son ídolos, decía el Papa Emérito. El peligro de una religión es cuando ya no se está interpretando la palabra de Dios, cuando se vende, se comercializa, se atemoriza a los demás, como que se le dice: si usted no hace esto se va a condenar y se va a morir. Ya ahí se salió de la palabra de Dios, decía el Papa Emérito. La ley de Dios permanece, pero ya no es la más importante, ya no es la regla de vida para una persona que está viviendo en una religión. Ya se salió de ahí, dijo el Papa Emérito. La religión pierde su auténtico significado, que es vivir en escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es una buena definición de religión: escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Esa es una buena definición para decir qué es una religión. Escuche la palabra de Dios, obedézcale a la palabra de Dios, es decir, aprenda usted a hacer la voluntad de Dios, es decir, la voluntad de Dios, que es la propia palabra del Señor.
Jesucristo entonces quiere es corregirle a estos grupos y movimientos judíos que están equivocados. Esa no es la religión, ese no es el camino que lleva a Dios, esa no es la auténtica gracia de Dios. Escuchen esto, Jesús hace suya las palabras del profeta Isaías, del capítulo 29, verso 13 de la profecía de Isaías. Oigan esto, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Evangelio según San Marcos capítulo 7, profecías de Isaías capítulo 29. Termina el Papa su elocuente predicación diciendo: pongan en práctica y no se contenten con escuchar la palabra, engañándose a ustedes mismos, como decía el apóstol Santiago, le decía a la gente: pongan en práctica la palabra de Dios, no se contenten solo con escucharla, no se engañen a ustedes mismos, sino porque el gran secreto de una religión está en poner en práctica la palabra de Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,